Déjeme saludar a nuestro amigo Ramiro Padilla Atondo, escritor y analista político, autor del Pequeño Chairo Ilustrado, quien ya está listo, como todos los miércoles, para hablar sin censura. Querido Ramiro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vicenzo, ¿qué pasa, loco? Ya estaba escuchando este desastre con el pastor alemán, el rey del dinero por debajo del agua, el pelotudo hijo de puta que no deja de vomitar sandeces todos los días porque le pagan por hacerlo. Qué triste la situación de un perro como ese, que lo único que tiene que hacer es vomitar. Y quisiera recordarle al buen pastor alemán, perro del mal, que no va a haber fraude, ni hubo fraude, porque si hay algo que a nosotros nos hace que nos levantemos con una sonrisa en la mañana, fue el hecho de que hayamos tenido una revolución que todavía mucha gente no entiende, una revolución pacífica que llevó al poder a un hombre honesto con 30 millones de votos. Y eso se va a repetir este próximo 6 de junio, y por más que lloren y pataleen él y todos los chayoteros que perdieron un chingo de dinero gracias a que nosotros sacamos a esos gobiernos a patadas, pues a la chingada, que siga llorando. Desde aquí le digo a Ricardo Alemán, tú y todos nos la pelan. ¿Cómo la ves? Oye, pero no es el único. Ricardo Alemán en la silla rota no es el único que despotrica contra Andrés Manuel López Obrador. Fíjense nada más cómo son las cosas. Dice Ricardo Alemán que Andrés Manuel López Obrador es el rey del fraude. Y sale Luis Carlos Ugalde, aquel que fue presidente del IFE, precisamente hoy, en El Financiero, diciendo: AMLO cruza líneas rojas. Y leo: los ministros en funciones podrían enfrentar la misma suerte que Cosío, ser juzgados en el patíbulo presidencial si definen que los cambios a la ley de la energía eléctrica son inconstitucionales. Fíjense nada más las cosas como son. La Auditoría Superior de la Federación, leo, señala que el costo de la cancelación del aeropuerto será mayor a la cifra oficial y López Obrador pide investigar al auditor. No espera que concluya la fase de aclaraciones de la fiscalización. Demanda se investiga al investigador, aunque él no tenga atribuciones para ello. Un juez otorga una suspensión provisional a la ley de la industria eléctrica y el presidente pide otra investigación. En lugar de presentar un recurso para que el juez revise y eventualmente lo haga un tribunal colegiado, el presidente envía una carta al presidente de la Suprema Corte para intimidar al juez. En ella repite las peroratas de siempre, que hay intereses ocultos, que hay una prensa proempresarial, que Claudio X González, Georgina Kessel y Felipe Calderón están detrás de la nueva conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. No importa que semanas antes la misma Corte haya dicho que las medidas que restringen la competencia en el sector eléctrico son inconstitucionales. Para López Obrador, cualquier contrapeso o cuestionamiento a su gestión solo puede provenir de las fuerzas del mal. Y sigue Luis Carlos Ugalde y cierra: si Morena pierde la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados junto con sus aliados, López Obrador recurrirá a las consultas populares para presionar al Congreso. Cuando el pueblo diga que está de acuerdo con salvar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad de la voracidad neoliberal, Andrés Manuel López Obrador exigirá que los legisladores escuchen a la gente. De una relación de sumisión, la relación legislativo-ejecutivo podría tornarse en una de conflicto. Fíjate, nada más ya están pintando un panorama a estos personajes. Así como Ricardo Alemán, desde su trinchera Luis Carlos Ugalde. Y así transcurrirá la segunda mitad del sexenio, con la bandera del nacionalismo energético como el eje de lucha histórica de López Obrador, un presidente más ideológico y polarizante y menos pragmático. Hay una lección clara de la democracia: no se puede apaciguar al tirano con razones o buenos modales, sino con votos. Fíjate cómo están todos. ¡Anda la perra brava, querido Ramiro! Oye, ¿quién está en contra de sus propios intereses? Nosotros como pueblo, nosotros como nación. ¿Por qué chingados tenemos que pagar 3 o 4 veces el precio que tendríamos que pagar por la luz? Gracias a las reformas energéticas en las cuales, por ejemplo, Georgina Kessel, que era secretaria de Energía, se fue a trabajar en Iberdrola, por ejemplo, en un claro conflicto de interés, que se sabe que el Borolas estaba en el Consejo de Administración de Iberdrola para enriquecerse después de salir del poder. Esto que dice desde la democracia y la enseñanza, ¿democracia para quién? Hay que recordar que hasta el 2018 no existía tal cosa como la democracia. O sea, nosotros tuvimos que instaurar la fuerza de votos, la democracia que nosotros requeríamos, no la que requieren ellos.
porque hay que recordar, como dijo una afamada también persona que se inclina a la derecha, que tiene una naricita respingada y un peinado medio raro, que se apellida Dressel, que decía ella que en México la democracia era como un perro azul, pero era democracia, lo dijo ella, en México, el país de uno y la chingada, ¿no? Entonces, estos cabrones como Luis Carlos Ugalde, que no tienen vergüenza, y que creo que fue el Fisgón, el Monero, el que lo rentó en un debate local y le pegó una mega madriza, porque no tenía el señor Ugalde ninguna capacidad para debatir de verdad, porque lo único que hacen es defender intereses particulares. Y por primera vez, como lo dijimos hace poco, lo dijimos hace un par de semanas, estos cabrones deberían de ser juzgados como traidores a la patria, porque todos estos pendejos son güeyes que se dedican a defender los intereses de compañías privadas por encima del interés de la nación. No tienen vergüenza. Por eso la gente no les cree ni madre. No les cree precisamente por eso. Porque son los voceros de compañías extranjeras. Yo lo decía, ¿te acuerdas en el otro programa, Vicente? Decía, ¿qué pasaría si un grupo de legisladores norteamericanos defendieran los intereses de compañías mexicanas para meterle la electricidad a 1000 veces el costo en Texas? Esos cabrones ya estarían en Guantánamo, ya los estarían juzgando, ya los estarían fusilando. Y estos cabrones todavía salen con esa desvergüenza a decir que López Obrador está en contra de la democracia. Si gracias a que está defendiendo la democracia, por primera vez estamos viendo que todo se va repartiendo de manera justa y que tenemos que acabar con esos monopolios selectivos para el interés de todos los mexicanos, mi querido Vicente. Oye, ya que estamos entrados, déjame rescatar algo que publica Álvaro Delgado en el Heraldo. Álvaro Delgado de Proceso, de los periodistas, un programa que co-conduce con Alejandro Páez Varela, y escribe en el Heraldo: Diego, el nuevo rostro de la oposición, dice, tuvo que venir alguien del pasado para darle coherencia a la narrativa opositora. Fernández de Ceballos, quien creó con Salinas el PRIAN. Déjenme leer unos cuantos párrafos y le entramos para hablar de Diego Fernández de Ceballos y de Riquín Canallín, si te parece, Ramiro. Dice, Diego Fernández de Ceballos, un hombre de 80 años de edad que fue candidato presidencial hace un cuarto de siglo, se volvió un fenómeno de comunicación con su irrupción en las redes sociales, uno de los campos de batalla donde se libran las guerras políticas y electorales del siglo XXI en México y en el planeta. El panista celebrará su cumpleaños 80 el 16 de marzo, o sea, ya lo está celebrando, tras superar en una sola semana los 100,000 seguidores en Twitter, 17,000 en Facebook y casi 5,000 en Instagram, con más de 300,000 reproducciones de su primer video en el que llama a los jóvenes a luchar por un México sin mentiras, su lema de campaña en 1994, cuando fue también un fenómeno. Para un político tradicional, estos números en las redes sociales son trofeos, sobre todo para la egolatría del polémico litigante. Falta ver si va más allá de la élite, pero revelan también la falta de liderazgos de la oposición para contrarrestar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves, mi querido Ramiro Padilla Atondo? Me hace recordar, es que ese personaje es posterior a mi experiencia con los dibujos animados, ese personaje Munra, ese que sale en los Thundercats, ¿no? Entonces hay un montón de memes donde se ponen a Diego Fernández, no sé si lo conozcas el personaje, pero es divertidísimo. Pues ponen a Diego Fernández de Ceballos como el Munra, el personaje que viene del más allá a estar jodiendo. Hay que recordar a la gente que Diego Fernández de Ceballos, dime. Munra el Inmortal, me acuerdo. Oye, imagínate, estamos entre Munra el Inmortal y la mamá de Chucky, que quiere regresar como plurinominal. No mames. Hay que recordarle a la gente, hay que recordarle al auditorio que Diego Fernández de Ceballos, la gente que no ha visto el debate con López Obrador, donde lo hace añicos, lo hace cagada, porque el tipo ya era un operador del PRI desde los 80. O sea, en aquel entonces donde pues había personajes que eran muy limpios y coherentes en Acción Nacional, o sea, había intelectuales de la talla de Carlos Castillo Peraza, un verdadero intelectual, una persona respetadísima, el Maquio Cloutier, que era una persona, aunque fuera de derecha, que quería lo mejor para su país. Y volteas a ver estos pinches personajes del PAN, los que echaron a perder toda la lucha histórica que hizo Gómez Morín, por ejemplo, ¿no? Lo que ellos deseaban como país. Estemos o no estemos de acuerdo con su ideología, al menos ellos eran congruentes en lo que querían, eran personas honestas.
y pues terminaron con personajes como este cabrón, Enrique de King Canallín, y este otro pendejazo que le agradecemos de corazón que sea presidente del PAN, al Marco Cortés, porque gracias a él el PAN se va a seguir hundiendo, aunque diga que es dando ideas a la oposición. El caso con Diego Fernández de Ceballos, mi querido Vicenzo, es que Diego Fernández de Ceballos, ya sabemos el récord que trae. Él quemó las boletas electorales. Siendo senador, litigó y le ganó al Estado una demanda en un conflicto de interés mayúsculo. Él operó junto con Carlos Salinas de Gortari el asunto del señor de las ligas, de René Bejarano, para joder la candidatura a López Obrador. O sea, ha hecho tantas cosas y tantas pendejadas que ya el irrumpir, según él, en las redes sociales, es una de las causas, como dice el Macalakesh, el del humorismo involuntario. Tanto él como Enrique King Canallín son los reyes del humorismo involuntario porque ya nadie los toma en serio. Esto sí está bien cabrón. ¿Y esa es la oposición? Esos son los que quieren ganar la mayoría morena en las próximas elecciones. Oye, a ver, hablan de quién puede suceder a Andrés Manuel López Obrador, quién puede llegar después de Andrés Manuel López Obrador. Y yo lo que no han dicho es que yo no veo quién pueda hacerle competencia a la o a él que quede como candidato para continuar con la cuarta transformación. No hay. Pues qué chingados, o sea, vamos, te digo, cuando hablamos de humorismo involuntario, cuando ves a Enrique de King Canallín comiéndose, no sabes ni cómo comerse un taco, como lo ves haciendo para las tortillas, de verdad que eso deberían de hacer una película, de verdad que es lo más divertido del mundo, porque ellos no entienden que las condiciones para hacer política en México cambiaron, y no pueden utilizar los viejos parámetros, o sea, tienen que erradicar, tienen que ir con un psiquiatra o con un psicólogo y sentarse y tratar de sacar el pequeño priista que habita dentro de ellos, decir, oye, no chingues, o sea, el país se encamina a una realidad totalmente diferente a la que ellos esperan, y ellos quieren volver a hacer a las viejas formas de la política en un país que ya no existe, ese país al que ellos apelan ya no existe, es una minoría. Se lo dijo Sabina Berman, se lo dijo al otro viejo lesbiano del Francisco Martín Moreno, ¿no? Cuando estaba promocionando su libro Ladrón de Esperanza. Ella le decía, pues sí, pues tú vas a vender un chingo de libros y bla, 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 pero acuérdate, el 80% del país está de acuerdo con López Obrador, aunque no lo reflejen los números, y el 20% está de acuerdo contigo. Políticamente son insignificantes. Diego Fernández de Ceballos, por más escandaloso que sea, Enrique Riquín Carallín, por más escandaloso y más mediático que sea, políticamente son insignificantes, dijo el charro con botas. No, andas con todo, Ramiro Padilla Atondo. A ver, ¿con qué reflexión cerramos esta tarde, Ramiro? La reflexión es, señores, a las personas que apoyaron al gobierno de la Cuarta Transformación, esto se construye todos los días. No dejen de sonreír porque nosotros ganamos. Y recuerden ustedes, por más que ladre la derecha, nosotros ganamos, nosotros ponemos la agenda. No debemos permitir que nos hagan sentir culpables por haber ganado. Todos los ataques contra el gobierno de López Obrador que provengan de la fuente de la derecha, digamos, no decimos que este gobierno sea perfecto, y hay que ejercitar la crítica cuando sea necesario. Yo mismo lo he hecho en muchos foros, he criticado las formas en las que trabaja Morena, pero eso no significa que no tengamos que ser pragmáticos. En ese sentido, ser pragmático significa que votemos masivamente por ese partido este 6 de junio y terminemos de acabar con estos señores que salen de los sarcófagos o los que se andan paseando porque tienen la vida resuelta, en este caso Enrique Riquín Canallín, que es un guayxican aburrido y que ha decidido pues pasearse porque pues, no tiene otra cosa que hacer y tiene la vida económica resuelta gracias a sus transitas muy jovencito. Entonces, mi reflexión es esa, señores, no hagan caso, sigan escuchando Sin Censura, que es un canal importantísimo, que tiene voces plurales, que hace las mejores cosas. Escuchen al buen Vicenzo Serrano, que ya saben que es toda una figura de autoridad. Y pues no, es todo, maestro. Estoy contento de estar con ustedes, ser parte de la familia Sin Censura, mi querido Vicenzo. Y nosotros estamos muy honrados de que lo seas, querido Ramiro. Nada más que quede claro, aquí lo escuchó, la película de Ricardo Anaya, el documental se va a llamar, de su recorrido por los 1000 municipios
de México, la risa en vacaciones 25. Bueno, mi querido Ramiro, cerremos invitando para que la gente también te respalde en tus esfuerzos independientes, en otros datos, en tu cuenta, en tus cuentas de redes sociales, que sigan adquiriendo el pequeño Chairo Ilustrado. Échele. Les agradezco mucho a las personas que han estado adquiriendo el pequeño Chairo Ilustrado. He recibido muy buenos comentarios. Las calificaciones en Amazon, en Gandhi, en Sanborns han sido muy altas para este libro, que es un libro que se va a convertir en un libro de culto. Si usted no lo tiene, señor, señora, señorita, abuelito, abuelita, niño, compren el pequeño Chairo Ilustrado, que es un manual para patear traseros de estos cabrones como Enrique Riquín Canallín y Diego Fernández de Ceballos, con datos. Tiene hasta un soundtrack con música de protesta al final, para que ustedes, mientras estén leyendo el libro, estén escuchando esa música y eleven el espíritu. Estoy en Twitter como @RamíroAtondo, y estamos todos los días a las 7 p.m. hora de México con el Vampiro, el Héctor y el Fran. Tengo otros datos, que es un programa que va creciendo gracias a que Vicente nos echó una mano. Llegó Vicente y se dispararon las visitas. Pues aparte, pues Vicente es un tipo bastante guapo y le agradecemos, ¿no? Que vaya a tirar rostro con nosotros. Tengo otros datos. Ay, Ramiro, al contrario, me da mucho gusto que estén creciendo en otros datos, Tengo Otros Datos, y yo te mando un abrazo y me saludas al Vampiro, al Fran, al Héctor, y diles que sigue pendiente el Palomazo, que no, a mí me prometieron que iba a haber música. Pues sí, pero tiene que ser en el fin de semana, el sábado, porque tienes que ponerte las pilas un sábado. Ya estamos armando un canal, el Fran y yo, que se va a llamar Los Chairos Ilustrados. Entonces ahí va a ser un programa más de cómico, mágico, musical, como la Carolina de Ambrosio y la chingada, y ahí sí se van a lanzar los palomazos. Así que estén pendientes. Oye, por lo menos invítenme un sábado. Por ejemplo, este viernes sé que es cumpleaños del Vampiro, en la cruda, que es cuando salen mejor las cosas ahí, que se aviente un guitarrazo. Pero bueno, te mando un abrazo y salúdame a los muchachos. Abrazo, carnal. Nos vemos la próxima semana. Sale.